Estoy para Ecos Latino con el ex ministro de Educación y ex constituyente Roberto Aguilar. ¿Qué nos puede decir de la designación que hizo el ministro de Educación Víctor Hugo Cárdenas, de la viceministra Gavina Condori Nina, que fue quien denunció a Evo Morales por supuestas violaciones a las niñas del trópico, algo que no se comprobó, y ahora el régimen de Áñez la premia con esta designación tan importante en reemplazo de Yola Mamani, quien está prendida porque descubrieron un video pidiendo 10.000 soles a cambio de un contrato? Lo primero es una situación realmente insultativa hacia la profesión de maestro o hacia la profesión de pedagogo o de algún ámbito de no solamente profesional, sino del ámbito de la experiencia vinculada a la educación. La señora Gavina, al margen del tema personal, su trayectoria en el ámbito educativo es el de haber sido durante un tiempo maestra interina, el de haber generado su experiencia en el campo de las manualidades, ese es el espacio donde desarrolla su actividad, y obviamente estos componentes llevarla hasta el Viceministerio de Educación Regular, que es el que ve todo el tema curricular y el tema pedagógico, el tema didáctico, es realmente el de una afrenta a lo que es el tema del magisterio y al tema de la educación. O sea, usted está dando a entender que tiene más mérito para ser directora de colegio antes de ser viceministra de Estado. No, con todo respeto a los maestros, ella no tendría ni siquiera la condición para ser directora de un colegio. Ella puede ser maestra en una escuela, en la parte de manualidades, que se respeta mucho esos espacios, pero su formación no es la de maestra normalista o de pedagoga o de otro espacio, incluso autodidacta, para poder expresar una responsabilidad tanto profesional como experiencia y asumir un cargo tan importante. El señor Cárdenas lo único que ha hecho es pagarle una factura política por haber sido la persona que supuestamente de manera valiente denunció a Evo Morales sobre ciertos delitos. Ella manejaba en la entrevista que le hicieron. Más que una denuncia, fue una calumnia e injuria, porque es un delito grave si es que se comprueba la falsedad de la denuncia. Ella levantaba papeles y esos papeles eran absolutamente falsos. O sea, no existía en esos papeles ninguna denuncia contra Evo Morales. Solamente hizo la ficción, la teatralización de levantar estas denuncias para tratar que en el público se crea algo a través de mostrar papeles que contenían cualquier otra información. Y lo más grave es que esta señora aparece como dirigente indígena de la comunidad Sora, o del pueblo Sora. En Cochabamba. En Cochabamba, y la posicionan como maestra indígena. Esta señora no es indígena. ¿Qué es el pueblo Sora? Es una región. O sea, no está reconocido en la Constitución el pueblo Sora, y obviamente en algunos casos lo identifican como parte de comunidades quechuas. Pero esa señora en específico tiene otros videos, y todo el mundo lo puede ver, es simplemente entrar Gavina Condori, y van a encontrar los videos que la vincularon en algún momento a temas de fraude en terrenos. Y ya no está con el pelo pintado en estos videos anteriores. Y obviamente habla como una persona vinculada a los maestros en un tema de venta fraudulenta de terrenos. Al parecer ella ganó un juicio, etc. Pero hagan el seguimiento. En el pasado, sus propios videos puestos por ella no tienen ninguna relación con el contexto indígena, y aparece de indígena para hacer simplemente las agresiones verbales, las agresiones en términos morales respecto del presidente Evo Morales. Y a partir de ello, obviamente, jugó un rol aparentemente importante para posicionar una imagen
totalmente nefasta de Evo Morales. Recién habló de que ella no tiene los méritos académicos suficientes, cosa que no es así con el ministro Cárdenas, que dicen que es un educador de prestigio en su país. ¿Nos puede decir quién es Víctor Hugo Cárdenas, el actual ministro de Educación y ex vicepresidente del primer gobierno de Sánchez de Lozada? Y lo digo muy rapidito, tiene una experiencia en quehacer público, ha sido obviamente vicepresidente y tiene una experiencia en el campo de lo que fue el dirigir el programa de reforma educativa. Pero lo real es que la experiencia de Cárdenas está vinculada a lo que fue el desarrollo de un modelo neoliberal en el contexto educativo, con un énfasis en un enfoque educativo individualista. Gastaron más de 140 millones en la contratación de consultores para hacer la reforma, la ley, y hacer una currícula que quedó inconclusa. Esa es su trayectoria innegablemente desde el punto de vista del quehacer público. Como profesional tiene una experiencia innegable, pero desde el punto de vista de lo que fue su posición en torno a la educación boliviana, es absolutamente nefasto en términos de lo que fue el proceso inconcluso de la reforma educativa, que derivó. Solamente le dejo esta idea. Ellos gastaron millones de dólares, cientos de millones de dólares, y llegaron a concluir la currícula de primaria. Nunca cambiaron la currícula de secundaria. Y esto obviamente llevó a que para el año 2006 hasta el 2010 se tenga que reconstruir una currícula de secundaria que era lo más abandonado en el ámbito educativo. Su tradición es innegablemente vinculado a un modelo totalmente extranjerizante del ámbito educativo, y eso quiere volverlo a reproducir en la actualidad. La última pregunta, ya que usted fue la persona que más tiempo estuvo frente al Ministerio de Educación en la gestión del presidente Morales, ¿nos puede comentar la importancia de que siga y no se quite o se reduzca el bono Juancito Pinto, que es tan beneficioso para los niños bolivianos? Lo que hay que ver es que de manera integral nuestro hermano Evo Morales, nuestro expresidente, diseñó junto con mucha gente en los diferentes niveles toda una estrategia, tanto en lo económico, en lo social, en lo político. Y uno de los temas que él dirigió, y no lo digo simplemente por lanzar un aspecto de justificación en mi rol de su ministro de Educación, sino que con él se reunía el magisterio, como lo ha hecho con el CETERA hace pocos días, o con la Internacional de la Educación aquí en Argentina. En la Argentina, obviamente, lo hacía en Bolivia con las confederaciones de maestros. Con ellos les consultaba qué problemas había con el ministerio, cómo había que resolver, cómo podía enfrentar. Él fue el que dirigió la transformación estructural de la educación en el contexto, por ejemplo, de la infraestructura y de la tecnología. Más del 60% de la infraestructura educativa fue dirigida en el proyecto Evo Cumple. Y él fue el que propició este componente de incentivo económico a las familias para la permanencia del estudiante en las escuelas y los colegios. Esto nos permitió reducir, miren ustedes, en primaria para el año 2005 se tenía cerca del 6% de tasa de abandono. En la actualidad, para el 2019, era 1.2%. Del 6 al 1.2 se bajó la deserción, la tasa de abandono, la tasa de expulsión, como también se llama, en primaria. Y en secundaria se lo bajó del 8%, que era el 2005, a cerca del 4% para el 2019. O sea, ha sido estudiada por muchos el tema del bono Juancito Pinto y las políticas integrales de apoyo a la educación para reducir esa tendencia histórica en América Latina que vinculaba la expulsión de los niños en su edad correspondiente de la escuela y que derivaba en el analfabetismo. ¿Es verdad que este gobierno quiere quitar el bono Juancito Pinto o quitar parte de los beneficiarios? Sí, lo que quiere
resolver es una situación que ellos mismos han creado de su dificultad de manejo económico a través de reducir todo lo que son los bonos sociales. Ya el bono Juana Zurduy lo cortó durante varios meses, que era el bono que beneficiaba a las embarazadas. Madres, a las embarazadas. En el caso del bono Juancito Pinto, están viendo cómo van a proyectar los recursos y hasta ahora no lo pueden resolver el tema. ¿Y la renta dignidad corre el mismo camino que el bono Juancito Pinto? Es más complejo porque obviamente está articulada a un tema de la jubilación universal, y obviamente ese es un factor que seguramente lo van a analizar con mucho cuidado para poder lanzar cualquier idea, pero lamentablemente el tema del bono Juancito Pinto sí está en riesgo, porque antes se cubría con las utilidades de las empresas públicas. Miren, están matando BOA, la están quebrando la empresa Boliviana de Aviación. Boliviana. La están llevando a la quiebra. ¿Por qué? Porque han dado la gerencia a empresarios privados vinculados a la competencia, a la empresa Amazonas. Sí. Entel la han desfalcado. La planta de Uria la han cerrado. Y eran plantas que entregaban 1 millón o 2 millones o 70 millones para poder cubrir el bono Juancito Pinto. Si están cerradas las empresas, obviamente las utilidades no van a poder cubrir el bono Juancito Pinto. Y ahí viene el tema de que seguramente no lo van a presupuestar. Estamos haciendo el seguimiento para anticipar lo que va a ser esta actitud en contra de los beneficios sociales que tenían los niños. Muchísimas gracias. Un gran abrazo.